humanos, uno diría que el derecho debe favorecer la existencia de la convivencia humana, pero a su vez también debe favorecer que las personas alcancen el mayor grado de desarrollo en el ejercicio de sus atributos. Esa persona, para que esté mucho más resguardada, no tiene que solamente ser titular de unos derechos, sino lograr que estos se expresen en todas las manifestaciones, en todas las dimensiones y en todos los escenarios en donde interactúa esta misma. Siendo esto así, podría uno definir los derechos humanos como un conjunto de posiciones jurídicas de bienes inherentes al ser humano que, reconocidos o no expresamente, que garantizados o no expresamente por el derecho, le permiten a la persona alcanzar cuotas de perfección humana en la medida en que representan la satisfacción de necesidades o exigencias propias a esta, y que además permiten el desdoblamiento de todas sus dimensiones a la hora de su desarrollo pleno. Quizás esta es una definición que pueda ser reducida en muchas ocasiones, y es posible que uno entienda que esa definición esté en muchas ocasiones condicionada, pero lo está porque la tradición jurídica nos ha impuesto muchas veces concepciones que siguen siendo complejas, ¿no? El decir que el ser humano se excluye a sí mismo a la hora de lograr el mayor ejercicio de los derechos es una representación de la realidad de hoy. Países que están negando la acogida de personas que están en situación de definición legal o estatus legal migratorio, países en donde se cercena el ejercicio de derechos políticos por vocación de una mayoría democrática, entre comillas, países donde se hace una segregación desde el punto de vista de la prevalencia de ciertos derechos para los nacionales con desmejora para los que no lo son de origen, representan en cierta medida lo que en alguna vez dijo Legal de Cambra, el intento humano de evadirse de sí mismo. Nos estamos evadiendo de nosotros mismos. Nosotros, en lugar de procurar ampliar las esferas de protección, que era un proceso en el que se venía, ahora estamos en una tesis ampliamente supremamente reduccionista que genera una discusión sobre el alcance de esto mismo. Los 12 minutos siguientes a intentar redondear esta idea con ciertos fundamentos, ¿no? El primer fundamento que traigo aquí en la definición de los derechos humanos es que en el hombre siempre hay una función que le invita a determinar ontológicamente el por qué debe existir una serie de prerrogativas, una serie de posiciones jurídicas y de derechos que no solamente resguarden su existencia, sino que permitan que se vaya mejorando las condiciones en las que la sociedad ofrece para que todos podamos no solamente convivir, sino además ir ampliando lo que son las esferas de protección o las esferas de desdoblamiento del ejercicio de esos derechos. Quizás el humanismo posmoderno nos está enfrentando a una situación paradójica, en la que estamos invitados más a entender que hay una situación de partida de negación de lo que es las bases humanistas tradicionales por el retorno a lo que se entendía superado como una base utilitarista básica, Bentham, ¿no? John Stuart Mill, en donde aquello que solamente pueda ser de interés o utilidad para un sujeto es lo que puede ser objeto de protección. Y realmente esto pone en cuestión si verdaderamente nosotros estamos pensando en los derechos humanos a partir de la persona humana, o si nosotros lo que estamos pensando es en la configuración de sistemas
jurídicos que, desconociendo la identidad y la esencia de la persona humana, tratan de adecuarse a los estándares de protección de los derechos humanos, pero solamente por mera formalidad o solamente por mera conveniencia y no por la convicción específica de permitir que haya una mayor incorporación de los individuos en situación de debilidad, de individuos en situación de exclusión, a la garantía de los derechos. Y entonces uno diría, ¿se pone en cuestión el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos? Es el caso de personas haitianas y dominicanas, en donde uno se pregunta, ¿el estatus migratorio de una persona o las condiciones en las que haya ingresado bastan para hacer negar el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes? Y si esto es así, tengo que operar a partir simplemente de concepciones jurídicas rígidas que implican el desconocimiento de toda una serie de valores, de principios y sobre todo la garantía eficaz de lo que son los derechos inherentes a la persona. Es importante aquí resaltar una tesis que hace mucho tiempo trabajó Georges Bourdieu, ¿no? Georges Bourdieu en un congreso realizado a comienzos o mediados del siglo XX en Londres sobre la noción jurídica de persona humana y los conceptos relativos a los derechos del hombre, manifestó o partía del hecho que los diversos sistemas jurídicos políticos eh, eran creadores de una personalidad jurídica a la imagen de la concepción que se forman, ¿no? Que se formaban, a la imagen de su punto de vista ideológico. Y esto ya creaba una suerte de limitación grave y ostensible. Y sobre esa base se planteaba el problema de si la persona humana no debía considerarse como algo anterior a cualquier modelo o realización política, o si lo que se entendía era simplemente que la construcción venía con ocasión de ese sistema político, porque debía partirse de la idea de que la dignidad propia de la persona, como fundamento de su esencia, precede al modelo político y al sistema normativo. De tal manera que el haber permitido desde hace mucho tiempo que se penetrara un elemento ideológico, una concepción en la formación de los derechos, empezó a resquebrajar y a disminuir lo que eran los ámbitos de protección. Si usted estaba en una ideología comunista, ¿no? Marxista, leninista, si la misma ideología capitalista, si había una ideología que buscaba una reducción en los derechos en atención a que las libertades debían ser cada vez más reducidas en atención a resguardar intereses económicos, lleva a plantear si los dos escenarios están desconfigurando lo que era la esencia de la personalidad jurídica que se entendía era la base, ¿no? En la concepción de Georges Bourdieu. Por lo que él dice que de este modo, ¿no? O de esta manera, el hombre contemporáneo y el moderno tiende a no poseer otro sentido que el de constituirse en un medio por medio del cual las situaciones jurídicas que se le imponen discrecionalmente son utilizadas por los poderes como instrumento para realizar planes de reajuste a la estructura social. Entonces, el hombre, o mejor la persona humana, como elemento mediato para el reconocimiento de los derechos, la disminución o la limitación de los mismos. Aquí viene un ejemplo a plantear, ¿no? En Colombia, hasta la ley 1751 de 2015, el legislador entendió que el derecho a la salud era un derecho humano fundamental. Pero desde el año 92 hasta el 2015, la Corte Constitucional, en ejercicio del recurso de amparo o acción de tutela, estableció que este era un derecho fundamental, que era inherente al ser humano. Pero mire cómo durante todo ese periodo el modelo político,
el sistema legal no le quiso dar un amparo, un reconocimiento expreso, pese a que el juez constitucional le afirmaba esa condición. Y esto implica, en muchas ocasiones, que nosotros, por esa convicción ideológica, por ese modelo político que se diseña, entonces un modelo que puede ser neoliberal, en donde un ámbito como el de la salud tiene que ser liberalizado para permitir, en teoría, una mayor competencia y una mejor cualificación, no debe ser objeto de una tutela reforzada, porque en caso de serlo, el sistema dejaría de ser atractivo y ante la debilidad institucional de nuestros estados de prestarlo directamente, no como los estados desarrollados y quizás en algunos estados como Suecia o España, aún de la crisis que ha ocurrido, en donde hay una garantía universal, ¿no? Como no podría no resultar atractivo, no se generaba la debida intervención y no se lograba establecer que era necesario reconocer expresamente que es un derecho fundamental. Si usted lo lleva al contexto de los derechos humanos, miren el protocolo de San Salvador, ¿no? Respecto del derecho a la salud y de su alcance hoy en día que se ha dado, ¿no? En los mismos casos que he señalado, el caso IV contra Bolivia, ¿no? O en otros eventos en donde se señala la dificultad que representa para el individuo el que el derecho a la salud como base y como elemento articulador entre la esfera social y esfera interna e inherente al derecho a la vida y a la dignidad humana deban ser objeto de tutela, pero resulta que no lo es y que no logramos comprenderlo adecuadamente. Por eso las palabras de Bourdieu resultan interesantes si nos queremos desapegar de un modelo tan individualista como el que ha venido siendo. Y aquí es importante resaltar también la tesis de Jacques Maritain. Jacques Maritain, que fue media maestro o que tuvo una influencia en el maestro Gregorio Peces Barba, ¿no? Establecía, ¿no? A partir de una ideología personalista, ¿no? La distinción entre individuo y persona, para que a partir de la distinción de estos dos se pudiera dotar de una protección, ¿no? Que escapara al determinismo social. Hay algunos que la afirman, hay otros que la controvierten. En todo caso, el papel que juega esta tesis está en que el individuo, como destinatario de los derechos, ¿no? Y la persona, como modelo de existencia moral, tienen que ser concebidos de manera separada. ¿Para qué? Para lograr entender no solamente cómo se hacen radicar los derechos, sino cómo pueden ser desprendidos de estos los mecanismos de protección o las herramientas necesarias para la protección, porque uno de los elementos en el concepto de derechos humanos es que siendo unas posiciones jurídicas, unas prerrogativas que preceden o que están reconocidas, no pueden estar ligadas siempre a un reconocimiento expreso y unívoco del sistema legal, sino que podrán estar influenciadas por principios y valores que les permitan a estos o desdoblar su contenido o a su vez que logren configurar nuevos escenarios de protección a partir de los contenidos mínimos que le han sido reconocidos por el sistema legal. Creo yo que en esta primera parte que hemos venido trabajando es importante sacar dos conclusiones. La primera, la definición de persona humana es esencial para determinar hoy en día el alcance de la protección de los derechos humanos. Y por tanto, la definición de esos derechos humanos estará operada a partir de lo que pueda yo entender como persona humana. La segunda es que los derechos humanos, siendo siendo unas prerrogativas, siendo unas posiciones jurídicas a resguardar, solo estarán garantizados en la medida en que se entienda todas las dimensiones de la persona humana y en que a su vez se permita que la protección sea dinámica, progresiva y que vaya evolucionando en función de la ampliación de estos contenidos que no en la reducción de los mismos.
Seguiremos a continuación con el segundo apartado.